¿Qué secreto de familia sabes, que se supone que no debes saber? Fui utilizado como muñeco de prueba para ver si mi tío era realmente un pedo. Supongo que sospechaban. En lugar de hacer algo responsable, me tendieron una trampa. Era solo un niño pequeño. Pensaron que como no podía recordarlo, no importaría. Así que le pidieron que me cuidara durante un par de horas y lo grabaron. Se suponía que nunca debía saberlo, pero mi tía me soltó los frijoles por accidente. Mi bisabuela tuvo demencia en sus últimos años de vida y se olvidó por completo del inglés. Murmuraría y confesaría que es alemana y, finalmente, mi abuela y yo aprendimos algunas cosas realmente oscuras sobre Oma. Tomó mucho tiempo y un diccionario de alemán a inglés en la década de 1990. 1. El padre de su hijo mayor murió durante la batalla de Stalingrado mientras ella estaba embarazada de dicho primer hijo. Este es el esposo número 1. Murió en septiembre de 1942. 2. Se casó con el hermano de su primer esposo después de dar a luz a su primer hijo. Pronto quedó embarazada de la primer hija. Cuando el segundo esposo fue a luchar por los nazis, él murió durante la batalla de Kursk en julio de 1943. 3. La bisabuela dio a luz a la primer hija y luego se casó con su primer esposo y el primo del segundo marido. El esposo número y ella esperaban a su tercer hija, mi abuela. Cuando él fue a pelear en la batalla de Urtgen Forest, el esposo murió en noviembre de 1944. Aparentemente, era su esposo favorito. En este punto, no hay hombres en el área que se casen con ella y se la considera maldita. 4. Con 3 niños menores de 4 años a cuestas, la bisabuela logró que su trasero pasara de contrabando a los Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Ella nunca dio detalles completos, pero pensamos que probablemente sobornó, jodió, contrabandeó y asesinó para salir de toda esa mierda. 5. Al llegar a los Estados Unidos en 1945, la bisabuela se casó con el hombre que mi abuela y sus hermanos pensaban que era su padre, pero resultó que era mayoritariamente gay y le pagó a la bisabuela para que fuera su barba. Murió de un ataque al corazón en 1960 y la bisabuela nunca se volvió a casar. 6. De alguna manera, mi abuela, mi tía abuela y mi tío abuelo tienen certificados de nacimiento que indican que nacieron en los Estados Unidos y que el esposo número 4 era su padre. No tenemos ni idea de cómo la bisabuela logró eso. Mi mamá le mintió a un hombre y le dijo que yo era su hijo y con frecuencia le extorsionaba dinero diciéndole que lo necesitaba para criarme. Me enteré cuando apareció con regalos poco después de que me mudara por mi cuenta. Había contratado a un investigador privado después de que mi madre se negara a darle mi información de contacto. Se disculpó por no estar en mi vida y lloró mientras me decía que se estaba muriendo de cáncer de páncreas y que no quería irse sin conocerme. Le pregunté a mi mamá al respecto y ella me dijo que le dijo eso para poder obtener dinero para las drogas después de dejar a mi papá. Las pruebas de ADN confirmaron que no era mi padre. Me probé contra el hombre que siempre me dijeron que era mi padre biológico. Solo lo conocí una vez. Tomé los regalos porque era una experiencia tan surrealista que no sabía cómo decirle otra cosa que no fuera que lo perdonaba. Mi mamá es la única otra persona que sabe que esto sucedió. Mi bisabuelo no está relacionado con nosotros. Conoció a mi bisabuela cuando ella era una adolescente. Había sido violada por un vendedor ambulante y estaba embarazada. Su familia la echó. El bisabuelo no pudo tener hijos debido a las torturas en un campo de prisioneros japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Se casó con ella y crió a mi abuela como si fuera suya. Mi bisabuela me contó cuando tuvo demencia y olvidó que era un secreto. El bisabuelo ahora tiene 102 años y es la base de nuestra familia. No es de sangre, pero es nuestra familia y siempre lo será. Mi tatarabuelo se mudó de Rumania a Estados Unidos y se casó con otro inmigrante rumano poco después de su llegada. Una vez que se casaron, insistió en que comenzaran a usar nombres estadounidenses, solo hablaran inglés en público, nunca regresaran a Rumania y se abstuvieran de comunicarse con la familia en el viejo país. Cuando mi bisabuela, su hija, era una adolescente,
El resto de la familia descubrió que en realidad abandonó a su primera esposa y a sus 3 hijos en Rumania y los dejó en la pobreza extrema cuando vino a los Estados Unidos y se casó con mi bisabuela. Ya sabes, un tipo muy honrado. Mi abuela paterna odiaba a mi madre. Un día llamó a mi mamá y le pidió que viniera a buscar una cacerola que mi abuela había hecho para nosotros. Cuando llegó allí, mi abuela se había pegado un tiro y había dejado una nota diciendo que quería que mi mamá la encontrara así. Ella era, digamos, una dama jodida y una de las personas más malas que he conocido. Mi mamá no quería que la gente supiera porque ella no quería ese tipo de atención. Mi papá no quería que la gente supiera porque no quería darle a mi abuela ningún nivel de satisfacción. Entonces, solo somos yo, ellos y tal vez otra persona que sabe. Todos los demás piensan que ella era solo una anciana que estaba deprimida por su esposo recientemente fallecido. Tengo vagos recuerdos de cuando era niño de una tía por parte de mi padre. La recuerdo delgada y triste con el pelo rubio. Nadie me hablaba de ella y no recordaba un nombre hasta que un día el nombre de Karen me golpeó. No te rías. Esto fue en los años 70 y los Karen no eran realmente una cosa. Ni mis hermanos mayores ni mis hermanos menores la recuerdan y nadie hablaría de ella. Sin fotos, nada. Aproximadamente 2 años antes de su muerte en 2018, estaba hablando con mi abuelo y mirando fotos con él cuando encontré a la mujer de mis recuerdos y pregunté por ella. Mi padre tenía una hermana, Karen. Nació en 1948. Cuando era bebé, mi abuelo la llevó a su taller de carpintería solo para pasar el rato con él mientras trabajaba. La sentó en un banco de trabajo. Se dio la vuelta para tomar algunas herramientas y se dio la vuelta justo a tiempo para verla caer de cabeza al suelo. Dijo que recordaría el sonido por el resto de su vida, como dejar caer una sandía. La llevaron al médico local, pero dijo que no encontró nada malo. Por el resto de su vida, sufrió dolores de cabeza debilitantes y, más tarde, esquizofrenia. Cuando tenía 26 años, lo llamó desde una ciudad a unas 6 horas de distancia, desde un teléfono público. Ella estaba sollozando por voces que no te deja de hablar y que ella no podía soportarlo más. Inmediatamente subió a su auto y llegó allí en 4 horas. Pero la policía ya la había encontrado muerta en su auto con una manguera que iba desde el tubo de escape hasta una ventana. Soy el único que parece saber que ella existió. Mi madre no la recuerda, o lo niega. Mi papá falleció. Ambos abuelos también se han ido. Pero recuerdo su cara y ella diciéndome que estaba bien estar triste. El abuelo dijo que siempre estuvo interesada en mí. Soy neurodivergente y realmente luché con las habilidades sociales cuando era niño. Creo que la hizo sentir menos sola. Mi mamá mintió sobre cómo murió mi papá. A mí y a mi hermano nos dijeron que murió de cáncer. Nos escribió cartas de despedida a cada uno y yo todavía tengo la mía. Cuando cumplí 18 años salió la verdad. Murió en una sepsis suicida con su esposa, madrastra, el amante de ella, quien también era su psiquiatra. Resultó que su esposa lo estaba engañando con su médico y, aunque mi padre tenía algunos problemas psicológicos, el médico le recetó medicamentos a propósito que empeoraron su paranoia. Cuando se enteró del asunto, les disparó a ambos y a él mismo. Mi abuela fue criada en un orfanato católico con el pretexto de que perdió a sus padres y hermanos durante la influenza española. Resulta que ella y su padre sobrevivieron, pero su padre no quería cuidarla, así que la dejó en un orfanato en Brooklyn. Se mudó a Europa y formó una nueva familia.